Entonces, pues la idea de este encuentro el día de hoy es dar pautas para solucionar los ejercicios de la página, los ejercicios de la página 5 que son correspondientes a lo que son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales son el problema de mezclas, crecimiento poblacional y la ley del enfriamiento de Newton. Básicamente esas son las aplicaciones que vamos a tener en cuenta acá. Pues el trabajo que van a entregar son los 5 ejercicios y un ejercicio 6 que es la sustentación de las aplicaciones de las ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos por acá. Hoy vamos, lo que les estaba comentando, vamos a hablar de algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias, aplicaciones de la dinámica de poblaciones y aplicaciones de las mezclas. Bueno, ok, entonces vamos o voy a leer un par de problemas correspondientes al crecimiento de poblaciones. Luego vamos a trabajar problemas de mezclas, vamos a solucionar un ejercicio y cualquier duda o cualquier inconveniente que tengan por ahí, por favor, me lo hacen de tal forma que pues ya con este encuentro de hoy tengan todo lo necesario para solucionar el ejercicio de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, la idea de la dinámica de poblaciones o una de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales es mirar cómo se está comportando el número de habitantes en una ciudad. Ese número de habitantes va a ser una variable dependiente y el tiempo es la variable, el número de habitantes es la variable dependiente, el tiempo es la variable independiente. Es decir, que a medida que va aumentando el tiempo, el tamaño de la población va aumentando o va disminuyendo de acuerdo a una ecuación diferencial. Es decir, ese modelo, si queremos anticiparnos al crecimiento de la población o al número de habitantes que va a tener esa ciudad en cierto tiempo en el futuro, una manera de modelar ese fenómeno es mediante una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial está planteada teniendo en cuenta que el crecimiento de la población con respecto al tiempo o el cambio del número de habitantes con respecto al tiempo es igual a una constante de proporcionalidad por la población o por el tamaño de población presente en un tiempo dado. Entonces, esta es una ecuación que se puede solucionar por el método de variables separables. Simplemente entonces, este es el principio o el modelo que va a regir ese fenómeno de crecimiento de poblaciones. Esto es, como les decía, es una ecuación de variables separables. Acá envía uno el P a este lado a dividir. Y esta de T, este diferencial de T que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Esta acá es la constante de proporcionalidad o la manera en cómo va creciendo la población de acuerdo a la cantidad de habitantes que se tenían en un comienzo. Entonces, por acá integramos. Recuerden que si es la integral de dp sobre p, eso es un logaritmo natural. Esta k, como es de una constante, entonces lo que va a pasar es que sale de la integral y solamente integramos de t. De acá nos queda logaritmo natural de p igual a k por t más la constante de integración. Luego aplico exponencial a ambos lados. Entonces, exponencial acá me comí una exponencial. Entonces nos queda exponencial del logaritmo natural de p, exponencial de k por t más e. Recuerden que la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Luego solamente sobrevive la p. Entonces nos queda p de t igual a e a la k por t por e a la c.
Y E a la C es una constante, es decir, es un número. Entonces, lo que nos queda es que el crecimiento o el tamaño de población o el número de habitantes de dicha ciudad a un tiempo t está dada por esta fórmula de que tenemos acá, en esta parte. La K es la constante de proporcionalidad y el C sub 0 es una constante que la podemos encontrar teniendo en cuenta los valores iniciales o teniendo en cuenta el tamaño de la población en ciertos momentos. ¿Listo? Hasta ahí vamos, porfa, preguntas. Sí, señor. Bien. Listo, entonces ahora sí solucionemos un ejercicio. Es este que tenemos de acá arriba. Dice, en cierta población colombiana había un total de 1000 habitantes hacia el año 2000. Si en el año 2015 alcanzó un total de 100.000 habitantes, suponiendo que la tasa de natalidad y mortalidad se mantienen constantes, ¿cuántos habitantes habrá en el 2025? Entonces acá, como les digo, la variable que es independiente es el tiempo, o sea, el número de años que han transcurrido. Y la variable dependiente es del número de habitantes, ¿no? Entonces vamos a plantear o a sacar los datos que nos sirven, digámoslo, y como ya resolvimos de manera general esta ecuación correspondiente a la dinámica de poblaciones, simplemente es reemplazar acá. Entonces, mire, empezamos a sacar datos. Bueno, voy a escribir este de arriba, como para ir mirando que nos dan e ir analizando. Vamos por acá. El mouse de mi computador falla cuando se conecta a la tabla. Me toca con el touch, me parece más difícil. Listo. Entonces, vamos a mirar acá y ustedes me van a decir qué es cada cosa. Entonces, este 10.000, ¿qué es? ¿Tiempo o número de habitantes? Número de habitantes. Número de habitantes. Eso es número de habitantes. Ok. Dice hacia el año 2000. Entonces, acá es cuando se empieza a observar la población. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el número de habitantes P, bueno, escribámoslo, P de T es igual al número de habitantes al tiempo T. De habitantes en el tiempo T. Entonces, mire, como este es cuando se arranca, entonces lo que decimos es que el número de habitantes en el tiempo cero es de 10.000. Ese es el primer dato que tenemos. Ahora, sigamos. Si en el año 2015 alcanzó un total de 100.000 habitantes, ¿qué nos están dando acá? Entonces, lo que tenemos es que contar cuántos años hay desde el tiempo que arrancamos, que es 2000, hasta el año 2015. ¿Cuántos años han transcurrido? 15. 15. Entonces, lo que nos dice es que la probabilidad, el número de habitantes después de 15 años es igual a 100.000. Bien, entonces, suponiendo que la tasa de natalidad y mortalidad se mantienen constantes, ¿cuántos habitantes habrá en el año 2025? Entonces nos van a preguntar, o lo que nos preguntan es P, transcurridos 25 años, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Ok. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación que ya resolvimos acá en la presentación, esta de acá, nos dicen que P de T
Copiamos esto, pues. Vamos a copiarlo allá. Copiémoslo por acá. Listo. Entonces, mire, teniendo en cuenta esta ecuación que tenemos acá, ¿qué nos dice? Nos dice que P de T, o que la población a un tiempo dado T, es igual a una constante por E a la K por T. La solución de esa ecuación o de dónde sale la ecuación es este proceso que tenemos acá al lado izquierdo. Entonces, como ya tenemos esa parte de ahí, ya lo que necesitamos es calcular nuestra constante, es decir, necesitamos saber quién es de esta señorita de acá y necesitamos calcular quién es de esta de acá. Entonces, para eso es que utilizamos estas condiciones iniciales que nos están dando acá. La primera que vamos a utilizar es la que nos dan al tiempo cero. Entonces, si nos dan al tiempo cero, este cero que está acá va a ser el tiempo y esto de acá va a ser el P de T o el P que está acá. Es decir, que reemplazando esas condiciones iniciales que nos da que esto es 10.000 igual a la constante por la E a la K por 0, porque el tiempo vale 0. Luego, ¿qué nos queda? Nos queda que 10.000 es igual a la constante por E a la 0, por E a la 0 es 1. Por lo tanto, nos queda que la constante es igual a 1000. En otras palabras, la solución particular que nos va quedando por acá es la siguiente. Entonces, nos quedará la solución como tal. La solución es entonces P de T igual a la C, que es 1000, por E a la K por T. Pero aún tenemos otra dificultad para evaluar así de manera rápida, y es encontrar quién es de esta K que estoy sombreando en amarillo. Pero para encontrar esa K que estamos sombreando en amarillo, entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar la otra condición inicial, es decir, esta otra que tenemos por acá. Si utilizamos esta otra condición inicial, entonces vamos a encontrar la constante de proporcionalidad. En este caso, entonces, el T es 15 y el P es 100.000. Entonces reemplazamos. ¿Cómo nos queda? Nos queda que esto es entonces igual a P, que es 100.000, igual a 10.000 por E a la K, y acá el tiempo entonces ya no es 0, sino que en este caso el tiempo es 15, porque han transcurrido 15 años, esto que estamos diciendo acá. Si se pierden en algún momento, por favor, me dicen y vuelvo y les explico. Entonces, miren, listo. Este señor que está acá multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Es decir, que ¿qué nos queda? Nos quedan que esto es 100.000 dividido entre 10.000. Y esto es igual a E a la K por 15 o a la 15K. La suma es conmutativa, la multiplicación es conmutativa, entonces nos queda 15 por K. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo cancelar 4 ceros de acá con 4 ceros de acá. Ok. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Eso nos queda. 10 es igual a Sí, señor. 15K. Exactamente. Entonces, esto nos queda que 10 es igual a E a la 15K. Recuerden que nuestro objetivo es
despejar este K. Entonces, ¿qué podemos hacer para despejar ese K? Aplicar función inversa, la función inversa de la exponencial, pero la función inversa de la exponencial, perdón. La función inversa de la exponencial es el logaritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Voy a hacerlo acá abajito. Entonces, logaritmo natural y logaritmo natural. Entonces, ¿logaritmo natural de quién? Logaritmo natural de 10 por este lado y logaritmo natural de e a la 15k. Pero como les decía, este logaritmo y esta función exponencial son inversas. Luego se cancelan y solamente me queda 10k. O sea, en otras palabras, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el logaritmo natural de 10 es igual a 15k. Y como necesitamos la k, llegamos a que esto es logaritmo natural de 10 sobre 15 es igual al k. Y luego, una vez de hacer las cuentas en la calculadora, saca el logaritmo natural de 10, se divide entre 15, nos da que el k es igual a 0.1535, haciendo las cuentas ahí en la calculadora. Entonces, listo, ahora sí ya tenemos todo lo necesario. Entonces, como ya tenemos lo que necesitábamos, entonces nuestra ecuación o nuestra función que nos va a predecir el tamaño o el número de habitantes, tamaño de la población a cierto tiempo, va a ser igual a P de T. Bueno, voy a escribir nuevamente acá. C, la constante por E a la K por T. Pero con lo que acabamos de hacer ya encontramos quién era C y quién era K. Entonces, P de T es igual a C y C arriba encontramos que era 10.000 por E a la K, pero esa K ya la encontramos que es 0.1535 por el T. Entonces, si nos preguntan lo que nos decían en el problema, entonces nos preguntan, ¿dónde está? Acá. ¿Qué sucede o cuántos habitantes habrán en el año 2025? Entonces, para el año 2025 deben haber transcurrido 25 años. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es donde está este tiempo, poner 25 y poner 25 acá. Es decir, que nos quedará la población, el número de habitantes de la población después de 25 años va a estar dado por 10.000 por E a la 0.1535 por T, pero T es 25. Y hacemos estas cuenticas en la calculadora y eso nos da que para el año 2025 se espera una población de 464.093 habitantes. Sí, porfa, ¿me entendieron o me entendieron ahí? Yo sí lo entendí. Listo, ok. Si hay dudas, pregúntenme, porque pues para eso es estos encuentros, ¿no? Entonces, miren, para los que les corresponde hacer los ejercicios de dinámica de poblaciones, por ejemplo aplicación al crecimiento poblacional. En cierta población había un total de 20.000 habitantes hacia el año 2002. Entonces, acá, 20.000 habitantes es el número de personas que hay en el tiempo cero. O sea, ¿dónde está comentario? Lápiz. O sea, esto que tenemos acá, junto con este de acá, nos está diciendo que P, caray, no escribí ahora, quedo pensando. Entonces, este de acá y este de acá, uy, ahora escribió feo. Nos está diciendo que P de 0 es igual a 20.000, que es lo que teníamos por allá, hacia el año 2002.
Si en el 2022 alcanzó un total de 65.000 habitantes, entonces toca mirar cuántos años hay del 2022 hasta el año 2002. ¿Cuántos años han transcurrido? Y 20, ¿no? 20. Entonces nos está diciendo que P de 20 es igual a 65.000. Y nos están preguntando que, bueno, nos están diciendo que la tasa de mortalidad y natalidad se mantienen constante. Entonces, que cuántos años, cuántos habitantes habrá para el 2020, para el 2030. O sea, que lo que nos preguntan es P de 28 años, porque arrancó en el 2002. Y es hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. ¿Listo? ¿Sí me entendió, Adrián? Bueno, Adrián Sí, y señor. Abraham. Listo. Entonces ahí ya lo termina, ¿vale? Bien. Ahora veamos un problema de mezclas. Aplicaciones de mezclas. Bueno, voy a contextualizarlos de acá y luego vamos y hacemos un ejercicio allá. Entonces, bueno, esto es lo que les estaba explicando. Cuando se habla de una mezcla o problemas de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias en mezclas, tenemos la siguiente situación. Tenemos un tanque, ese tanque tiene un volumen inicial, este de acá tiene un volumen inicial, al tanque le está entrando y le está saliendo pues líquido. Esa entrada esa entrada de líquido puede ser que sea la mezcla de sal con el dicho líquido. Entonces, bueno, puede ser sal o puede ser cualquier otro químico que se esté mezclando, ¿no? Entonces, entra a cierta razón y entra con cierta concentración. En el tanque hay cierto volumen, igual, está saliendo con cierta concentración y con cierta razón. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. La concentración y la razón con la que entra y con la que está saliendo del tanque líquido de manera correspondiente. ¿Y qué queremos conocer aquí en este caso? Queremos conocer la cantidad de sal que se encuentra en el tanque después de cierto tiempo que ha transcurrido. Entonces, tenemos la variable dependiente, que en este caso es la cantidad de sal que se encuentra en el tanque. Tenemos una variable independiente que es el tiempo. Y reitero, entonces lo que queremos conocer es la cantidad de sal que hay en el tanque luego de que transcurre cierto tiempo. Esa cantidad de sal está dependiendo de la concentración con la que entra y además de la razón con la que entra, que es esta de acá, concentración y la razón o la velocidad con la que está llegando el agua al tanque. Y tenemos que restarle la concentración y la velocidad con la que está saliendo. Entonces, la cantidad de sal a un tiempo t va a estar dada por la concentración multiplicado por la razón con la que entra, y a eso le restamos la concentración menos la razón con la que sale. Es esta ecuación que tenemos acá. Bueno, acá les estaba comentando que C sub I es la concentración de sal que entra, RI es la velocidad o la cantidad de agua que está entrando, a qué velocidad está entrando el líquido con el que estamos trabajando. Y esta es la ecuación como tal. Esta es la situación de la ecuación como tal. Entonces, miren, tenemos la ecuación. Ahora tenemos que analizar qué está sucediendo con estas variables que tenemos acá.
En este caso, la cantidad, la concentración, la CSUV con la que entra y la razón con la que entra las conocemos. O sea, siempre nos van a dar ese número con con esa concentración y esa razón con la que entra. Y también nos van a dar la razón con la que sale. Aquí el problema es que no vamos a conocer es la concentración con la que está saliendo el líquido. Porque él entra, aquí hay cierta cantidad de líquido y hay cierta cantidad de sal. Pero entonces esto de acá, la concentración acá está cambiando al transcurrir el tiempo. Por eso es que no conocemos como tal este C sub 0 que coloqué acá. O sea, no es un número fijo, en otras palabras. Pero lo que sí sabemos es que esa concentración con la que está saliendo va a estar dada por la cantidad de sal a un tiempo t dividido entre la cantidad de volumen de líquido que haya en un tiempo t. Es decir, la concentración de salida va a estar dependiendo de la cantidad de sal que hay en el tanque dividido entre la cantidad de volumen. Pero este volumen en el tanque está variando. Y hay tres situaciones. Y les voy a preguntar a ustedes, en la vida real, cuando entra más agua que la que sale, ¿qué sucede con el agua que hay en el tanque? Tiene que haber un proceso de masa ahí, ¿no? Porque la materia no, bueno, la materia cambia, más no se destruye. Sí, exacto. Entonces, cuando entra más que lo que está saliendo, ¿qué está pasando con este nivel? Entonces, es mi pregunta. Se está llenando, Sube el Se está está nivel. llenando de llenando, va a más. llegar, se está llenando de más. Va a llegar un momento en que, llega la gota que rebasa el vaso, dicen por ahí, ¿no? O sea, en el que se riega por arriba. Esa es la primera situación, cuando lo que entra es más grande que lo que sale. Es decir, cuando la razón de entrada es mayor a la razón de salida. Pero hay otra situación, cuando la razón de entrada es más pequeñita que la razón de salida. ¿Qué pasa en este caso? Más rápido. Se vacía, queda vacío, llega, transcurre cierto tiempo y en algún momento él va a quedar vacío. Y hay otra situación, cuando la que entra es la misma que sale. ¿Qué sucederá? No, pues queda igual, ¿no? Se mantiene igual, o sea, va a permanecer en ese nivel. ¿Listo? Esas son las tres situaciones que tenemos ahí. Bueno, vamos a analizar cómo sale esa ecuación. Otra cosita. Si esta entrada de agua acá, entra agua limpia, agua sin concentración de sal, ¿qué está pasando con este término? O sea, reitero, si el agua que entra es agua limpia, ¿qué pasa con la concentración de entrada? Con este se subí. ¿Cuánto valdría? Cero. Entonces, miren, si el agua que entra se me pierde el cursor. Si el agua que entra es limpia, este término desaparece. ¿Sí? Y quedaría solamente de x de t igual a menos c sub 0 por r sub 0. Es eso es lo que está planteando un ejercicio ahí de los que ustedes tienen que resolver. Bueno, supongamos que el agua que entra no es agua limpia, sino que es agua contaminada. Bueno, contaminada no, que es agua que tiene cierta concentración. ¿Listo? Entonces, miren, lo que les comentaba acá. Entonces, esta es la concentración que entra por la razón que entra, menos la concentración que sale por la razón que sale, pero la concentración que sale es la cantidad de sal al tiempo t sobre el volumen al tiempo t. Pasando esto que está acá restando, se viene al otro lado, pasa a sumar, nos queda de x de t, recuerden, el x es la concentración de sal, la cantidad de sal.
Y nos queda entonces que este XTBT, lo que está en rojo, es la concentración con la que sale. Y esta es la razón con la que sale. Se me pierde la imagen. Y esto es igual a la concentración con la que entra menos la razón con la que entra. Organizando acá, entonces, miren que esta razón, este R sub 0, o sea, es la velocidad con la que sale, esas sí siempre nos las van a dar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la cantidad de sal al tiempo t va a ser igual a la razón con la que sale sobre el volumen, pero este volumen está variando. Depende de las tres situaciones con las de las que hablamos. Entonces nos queda R sub 0 sobre el volumen, que está variando, y ahorita miramos cómo se comporta, por la cantidad de sal, X de T igual a concentración y de entrada por la razón de entrada. Que en últimas podemos verla de esta manera. Si quitamos esta de T, que lo que significa es que está dependiendo del tiempo. Entonces nos queda de X de T más R sub 0 sobre B por X igual a la concentración de entrada por la razón de entrada. Y el volumen, miren que el volumen es lo que les estaba explicando. Es el volumen inicial, o sea, el volumen al tiempo t va a estar dado por el volumen inicial más el volumen que entra menos el volumen que sale. ¿Qué eso quién es? El volumen al tiempo t va a ser el volumen inicial más la razón de entrada por el tiempo menos la razón de salida por el tiempo. Factorizando el t acá, nos queda que b de t es igual a b de 0 más RI menos R0 por t. Y esto que tenemos acá, este b de t lo estamos reemplazando acá. Es este de acá, lo reemplazamos ahí. Eso. Entonces, nos queda, ¿dónde está? Acá. Nos queda b sub 0 más RI menos R0 t por X igual a la concentración de entrada por la razón de entrada. Y esto que tenemos acá es una ecuación diferencial lineal, que son las que ustedes resolvieron en los ejercicios anteriores a la aplicación de las ecuaciones diferenciales. Mirándolo de manera más bonita, nos quedaría de esta forma. Entonces nos queda de X de T por el P de T, teniendo en cuenta que el P de T es este R sub 0, volumen inicial, más el cambio que hay en el volumen, y el Q de T es la razón de entrada por la concentración de entrada, que ese sería nuestro Q de T. Y resolvemos entonces nuestra ecuación. Yo creo que acá sí me entendieron o quedaron un poco perdidos. Bueno, perdidos, ya les voy a explicar entonces con un ejercicio. Veamos este ejercicio. Dice, a un tanque, un tanque contiene 100 centímetros cúbicos de una solución que consta de 1000 gramos de sal disueltos en agua. A dicho tanque entra una solución de 500 gramos por litro a una velocidad de 3 litros por segundo. La solución sale del tanque a una razón de 4 litros sobre segundos bien mezclada. Bueno, y nos preguntan ahí que encontremos la fórmula o el modelo que nos permita encontrar la cantidad de sal después de transcurrido cierto tiempo. Y que cuánto tiempo pasará antes de quedar solamente 400 gramos de sal en el tanque. Bien, entonces, vamos a copiar esta parte. Y vamos y lo analizamos allá. Hijo de pucha, se nos fue el tiempo. Listo, entonces. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, señor. Listo, entonces, miren, lo primero que tenemos que mirar es quién es esto. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto de acá? ¿Quién es esto de acá? ¿Y quién es este de acá?
Bien, entonces miren. Esto de acá, estos 100, esto es el volumen inicial. O sea, volumen al tiempo 0 es igual a 100. Este 1500 gramos de sal disueltos en agua. Entonces, este va a ser el X de 0. O sea, al tiempo 0, la cantidad de sal que hay en el tanque es de 1500. Listo, ¿qué más nos dan? Nos dan este 50 gramos por litro. Esa es la concentración. O sea, la concentración con la que entra o con la que ingresa es igual a 50 gramos por litro. Ahora, ¿cuál es la razón con la que entra o RI? La razón con la que entra es de 3 litros por segundo. ¿Qué más nos dan? Nos dan la razón con la que sale. O sea, R sub 0. R sub 0 es igual a 4 litros por segundo. Miren que este de acá, la razón con la que entra es más pequeñita que la razón con la que sale. Entonces tendremos la situación 2 que planteamos, creo que fue la 2. Entonces, como entra más poquita que la que está saliendo, el tanque en algún momento va a quedar vacío. ¿Listo? Pero planteemos, entonces, ya tenemos lo necesario acá. Ahora sí, entonces, resolvamos nuestra ecuación. ¿Dónde está? Nuestra ecuación que teníamos como tal es esta de acá. Y en esta es en la que vamos a reemplazar lo que necesitamos. Copiar. Pegar por acá. Grande, porque es muy chiquita. Listo, entonces miren. Reemplacemos. Este R sub 0 de acá es 4. Es la razón de salida. Este B sub 0 es la cantidad inicial que hay. O sea, este 100 que está acá. Este es del 100. Más, ¿cuál es la razón de entrada? Entonces, la razón de entrada es 3. Entonces, acá donde, bueno, acá donde está este R, coloco el 3. Donde está R sub 0 es la razón de salida, que es 4. La razón de entrada, el C sub I, es igual a 50. La concentración, perdón. Esa concentración nos la dan esta de acá, esta que tenemos acá. Y la razón en este caso es 3. Y entonces planteamos, escribimos nuestra ecuación y la resolvemos. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra ecuación resuelta? Nuestra ecuación resuelta nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda de x de t más 4 sobre 100, que era este 100 que era el volumen inicial, más, de acá nos queda 3 menos 4, nos queda menos 1. De una vez coloquémoslo acá. Entonces, menos 1 por t, menos 1t por x, igual a 50 por 3, que eso nos da 150. Porfa, ¿me entendieron ahí? Sí, señor. Listo, entonces ya resolvemos nuestra ecuación. Ay, perdón. Entonces, la ecuación nos va a quedar de esta manera y entonces esto de acá es lo que se va a llamar el P de T y esto de acá es lo que se llama Q de T. Y nos va a quedar entonces la ecuación de la forma lineal, que es X' más un P de T por X igual a un Q de T. Esa es la ecuación que tenemos como tal y es lineal. Entonces recuerden que para solucionar una ecuación lineal, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el factor integrante. Entonces, encontrando el factor integrante, recuerden que ese factor integrante es U igual a E
a la integral de P de X, o P de T en este caso, P de T de T. Entonces, ya tenemos que nuestra U o nuestro factor integrante, este factor integrante, ¿para qué lo hacemos? Este factor integrante lo calculamos porque una vez que nosotros tenemos ese factor integrante, la solución de nuestra ecuación diferencial va a ser ese factor integrante por X va a ser igual a la integral del Q de T, del Q por el U por dt. Es decir, encontrando ese factor integrante, nosotros ya encontramos la solución de nuestra ecuación, porque ya encontramos quién será nuestra X, que es la que estamos utilizando. Entonces, bien, calculemos. Entonces, esto es igual a E. Esto es igual a E a la integral de P de T. Pero ¿quién es P de T? Es 4 sobre 100 menos T por dt. Listo. ¿Cómo solucionamos esta parte entonces? Entonces nos queda que nuestro factor integrante U va a ser igual a E a la integral. Puedo factorizar este menos acá abajo, o sea que nos quede 4 sobre T menos 100 y acá coloco el menos, factorizando el menos para que nos quede más fácil de integrar sin hacer una sustitución ahí. Entonces U es igual entonces a E a la menos 4 y esta integral de acá nos da un logaritmo natural. Entonces logaritmo natural de T menos 100. Como ya encontramos nuestra integral acá, ahora tengamos en cuenta que una vez que uno tenga un logaritmo por propiedades de logaritmos, tenemos que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B, que el logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Y la tercera, que es el que vamos a utilizar, que n logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de A a la n. Entonces vamos a utilizar acá arriba esta propiedad, donde el n es el menos 4. Entonces, aplicando esa propiedad, ¿qué nos queda? Nos queda que U es igual a E a la logaritmo natural de T menos 100 y esto a la menos 4. Listo. Entonces, como les comentaba hace un momento, esta exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Luego lo que hacen es simplificarse o anularse. Por lo tanto, nos va a quedar que esto es U igual a a T menos 100 a la menos 4. Y recuerden otra propiedad de exponentes que nos dice que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. De acá. Entonces, teniendo en cuenta esa propiedad, es decir, este menos 4 va abajo, es decir, nos queda 1 sobre t menos 100 y esto a la 4. Y este es nuestro factor integrante. Este que acabamos de escribir acá es lo que necesito para encontrar la solución. Ese es nuestro factor integrante. Entonces, ahora como ese es nuestro factor integrante, encontramos la solución de nuestra ecuación. Entonces, por lo tanto, como tenemos que el factor integrante por X es igual a la integral de P por U por dt, entonces lo reemplazamos. Entonces, ¿U quién es? El que acabamos de encontrar, T menos 100 a la 4 por X, debe ser igual a la integral de P de X, pero miren que este P de X era el que traíamos, el de que planteamos aquí en nuestra ecuación, este 150, entonces nos queda 150 por el U,
que es el mismo que escribimos acá. O sea, 1 sobre t menos 100 y esto a la 4. Por dt. Listo, entonces integremos acá. Esto nos va a quedar 1 sobre t menos 100 a la 4, x igual, saco el 150, integral, este lo puedo subir otra vez por la propiedad, entonces t menos 100 a la menos 4 de t. Como estaba abajo, yo lo paso arriba, pero con signo de menos. Acá, este menos. Y entonces, la integral de un número, recuerden que se suma 1 y esta parte. Estoy aplicando esta propiedad. Voy a aplicar esta propiedad. Integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 de integral. Entonces, si hago eso, ¿qué me queda? 1 sobre t menos 100 a la 4x igual a 150. Y acá nos queda entonces t menos 100 a la menos 4 más 1 nos queda menos 3. Sobre menos 3, haciendo uso de esta propiedad que les comenté acá. Esta y esta de acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto que tenemos ahí, más la constante. Organizando. Entonces, ¿qué nos queda? Si organizamos, entonces nos queda 1 sobre t menos 100 a la 4x es igual 150 dividido entre menos 3, eso es menos 50, t menos 3, t menos 100 a la menos 3 más la constante. Ahora, este que está acá dividiendo lo mando al otro lado a multiplicar. Entonces nos va a quedar que x es igual a menos 50, factor de t menos 100 a la menos 3 más la constante y todo esto multiplicándose por t menos 100 y esto a la 4. Si eso sucede, aquí distribuimos este señor de acá, o sea, todo este de acá lo multiplicamos tanto con este término como con este término. Es decir, que nos va a quedar x igual a menos 50 multiplicado por t menos 100 a la menos 3 y multiplicado por t menos 100 a la 4, más la constante multiplicada por t menos 100 y esto a la 4. Ouch, mucho. Entonces miren que ahora estos dos términos que están acá se están multiplicando. Es como si estuviera a a la n por a a la m. Eso es a la n más m, por propiedades de los exponentes. Entonces, por propiedades de esos exponentes, esto nos queda x igual a menos 50, t menos 100, eso nos queda a la menos 3 más 4, o sea que menos 3 más 4, eso nos da 1, o sea que nos queda t menos 100 a la 1, que el 1 pues no se escribe, más la constante t menos 100 y esto a la 4. Y esa es la solución de nuestra ecuación diferencial correspondiente a las mezclas, ¿sí? Ahora, tenemos que encontrar quién es esta constante, y esa constante la encontramos cuando, o con las condiciones iniciales que nos dan. La condición inicial por allá, entonces, ahora, como p de x de 0 era igual a 1500, la escribimos por allá al comenzar. Acá, busquémosla por acá. A ver, ¿dónde fue que lo escribimos? X de 0 igual a 1500, que era la cantidad de sal que había en el instante 0. Entonces hacemos uso de esa
condición inicial, y nos queda entonces acá, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que este X de acá es 1500 y que los tiempos, estos tiempos de acá son 0. Este vale 0 y este valdría 0 para encontrar la constante. Por lo tanto, si hacemos eso, nos queda que 1500 es igual a menos 50, 0 menos 100, más la constante 0 menos 100, y esto a la 4. Esto nos queda entonces 1500 igual a menos 5000, multiplicando, 0 menos 100 es menos 100, multiplicado por 50 menos 5000, más la constante multiplicado por menos 100 a la 4. Ok, entonces esto nos queda, por un lado, ¿dónde hice esas cuentas para no tener que hacer cuentas tan rápido? Esto, bien. Entonces, esta nos da es positivo acá. Menos por menos da más. Entonces nos queda 1500 menos 5000 o más bien. Bueno, sí. Menos 5000 es igual a la constante por menos 100 a la 4. Entonces aquí 1500, lo había hecho con otro valor. Hagámoslo acá rápido, hagámoslo acá rápido. Entonces 1500 menos 5000. Esto nos da menos 3500 igual a la constante y esto dividido entre menos 100 y esto a la 4. Por lo tanto, la constante es igual a 3500 sobre 100 a la 4. Este menos 1, menos 100 a la 4 es lo mismo que 100 a la 4, porque menos 100, esto a la 4, lo podemos ver como menos 1 multiplicándose por 100 a la 4. Pero por ley de los exponentes, esto es menos 1 a la 4 por 100 a la 4. Por lo tanto, 1 a la 4 menos 1 a la 4 es positivo y es lo mismo que 100 a la 4. Sí, esta es como la justificación de por qué este paso a este paso. Y entonces ya lo tendríamos ahí. Y acá esto es menos, porque está el desde arriba. Por lo tanto, esto nos queda multiplicando por menos de ambos lados, nos queda que esto es 3500 sobre 10, 100 a la 4, y esto igual a menos constante, pero menos constante es lo mismo que una constante. Y entonces ya llegamos a la solución de a encontrar nuestra constante que estábamos buscando. Nuestra constante que estábamos buscando era para reemplazarla acá. Es decir, la solución a nuestra ecuación que queremos encontrar es eso. Que es de esta de acá. ¿Sí? Vamos por acá abajo. Control B. Entonces, ¿quién nos queda? ¿Quién es nuestra ecuación? Nos queda X igual a menos 50t menos 100 más 3500 sobre 100 a la 4 por t menos 100 a la 4.
esta es entonces la solución de nuestra ecuación. Y si nos preguntan, por ejemplo, la cantidad de sal a un tiempo dado, entonces ya solamente es reemplazar en esta ecuación y se acabó. ¿Preguntas hasta acá? Yo no les he dejado hablar a ustedes. Adrián, Señor profe. José, Pues la cosa es que tiene bastantes pasos a recordar. toca que miren la grabación luego y lo revisen, ¿listo? Sí, acá en el ejercicio que tenemos, ya vamos a hacer el análisis del ejercicio, porque ahí cambia un poquito las cosas. Esta de Bueno, mezclas sí es más complicado. sí, este mezcla es un poquito más complicado. Bueno, esta es la ecuación que tenemos, ¿listo? Voy a copiar el ejercicio como tal y vamos a hacer el análisis. Es este, el A. Y revisamos. Caramba, ya. Bueno, copiamos por acá. Y ahora quiero venirme acá a la presentación y coger mi ecuación a la que llegamos por allá y pegarla allá. Voy a pegarla acá. Listo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar qué es cada término que nos dan. Entonces arrancamos. 150 centímetros cúbicos. Esto que estoy sombreando de verde, ¿qué es? El volumen, El volumen inicial, exacto. O sea, B0 es igual a 150. De una solución que consta de 150 gramos de sal disueltos en agua. Este 150, ¿quién es? X0. X0, la cantidad de sal inicial. Eso es 150. Listo. Se bombea agua pura. Miren, si es agua pura, o sea, la entrada que está lo que está entrando es agua pura. Entonces, como es agua pura, la concentración de entrada debe ser 0. ¿Sí me entendieron? Porque nos dicen que es agua pura. O sea, la que Sí, está señor. entrando no es mezclado. A una razón de 2 centímetros cúbicos por segundo. O sea, RI, La razón de entrada y de salida son la misma, porque dice, exactamente, RI es 2. Ajá, sí señor, exacto. Entonces RI es 2. Ahora, la razón de salida, o sea, R0, también es 2. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, mediante agitación se extrae a la misma razón, que nos dicen acá. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que queden solamente 20 gramos de sal en el tanque? Entonces, primero nos toca encontrar la solución de la ecuación, o sea, para estos casos en particulares y después sí encontrar quién es del tiempo. No lo voy a hacer todo porque pues es trabajo suyo, ¿no? Pero les voy a indicar cómo lo deben hacer. Entonces, nuevamente, reemplazamos en esta ecuación. Entonces, nos queda de x de t. Bueno, antes de ir allá, coloquemos de acá arribita. R0 es 2, y es este de acá. RI, R de entrada es 2. R de salida también es 2, porque es lo mismo. B sub 0, mírenlo acá, 150. T sub I, o sea, la concentración de entrada es 0. La razón de salida es 2. Entonces, organicemos todos esos datos que hemos descrito ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda que de x de t va a ser igual a, perdón, más 2 sobre 150 más
2 menos 2 por t por x es igual a 0 por 2. Entonces, organizando, ¿qué nos queda? Nos queda que x de t más 2 sobre 150, que es este de acá, más 2 menos 2 nos da 0. 0 por t, entonces de 0. O sea, nos queda x acá. Y 0 por 2, eso nos da 0. Luego, en últimas, miren que esta ecuación no salió tan larga como la que nosotros acabamos de resolver porque los pasos o los datos, las condiciones iniciales, los supuestos con que se empezaba eran diferentes. Entonces, de acá puedo cancelar mitad 1, mitad 75. Entonces nos queda de x de t. Y esto lo puedo mandar al otro lado, o sea, nos queda 1 sobre 75x. Y entonces acá organizamos. Entonces esto que nos queda de x sobre x igual a 1 sobre 75 menos, acá es menos, ¿no? Porque lo pasé al otro lado. Menos 1 sobre 75 por dt. Integran acá. Y bueno, ahí ya lo continúo. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? ¿Ese sí me lo Sí, entendieron? señor. Sí, señor. Listo, ahí lo termina. Ok, entonces voy a enviarles a ustedes un formulario, por favor, para que, por favor, me confirmen asistencia el día de hoy. Copiar. Entonces, copiar. Y lo voy a pegar por acá en el chat. ¿Me confirman, porfa, si pueden ingresar? Le cambié el idioma acá. Sí, profe, sí deja ingresar. Ah, listo. Cambiar el idioma, inglés, español. Me pasó por alto y no lo configuré. Señor. Capitán, me dejó ingresar. Ah, bueno, listo. Listo, chicos. No sé si hayan más dudas, más preguntas por ahí. No, profe, por mí está bien, no sé por otro compañero. En el formulario eh, hay una casilla que dice apellidos completos y ahí mismo dice grupo del número. Entonces, ¿qué ponemos ahí? ¿El nombre o el grupo? Coloquen su nombre. Ay, sí. Su nombre, coloquen su nombre, por favor. Me fue ahí cerrado. Listo. Eso es. Entonces, les agradezco la verdad su tiempo y su atención de ustedes. Espero pues hayan aprendido de lo que explicamos. No sé si tengan dudas de los otros ejercicios. No, profe, pues recomendarle de pronto la grabación para revisarla otra vez también, que siempre está como complicadito. Sí, yo voy a detener la grabación y una vez que se detenga, entonces yo se lo envío a la directora, a la profe Ayana, y ella lo sube a YouTube y una vez que lo sube a YouTube, entonces yo se las comparto. Y también va a quedar pues acá en la sesión, ¿no?
sea, ustedes ingresan, creo que queda ahí mismo. Sin embargo, pues me colocan un mensaje y yo se las reenvío, el link. Porque es que yo no la puedo enviar porque subir a YouTube queda muy pesada y no sé por qué no me lo permite entrar en mi cuenta de YouTube. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande entonces y que les rinda, que termine. Gracias, profe. Que esté bien. Recuerden que ya quedan poquitos días para que suban sus actividades, ¿no? Sí, Sí, señor. es como hasta el Será. otro, al 12, ¿no? En 6 días. Es en 6 días. Sí, espérenme. Ya revisamos por acá. ¿Hasta cuándo hay plazo? Profe, Agenda. mirando pues los puntos de, bueno, que son 6 puntos, 6 casillas, si nos puede indicar qué va en cada casilla de la solución. Espérame, ya miramos. Espérame, miramos acá y ya termino. Quedan 6 días hasta el 13 de mayo, mira. ¿Listo? Por favor, lo recuerdo. Listo, ahora sí, déjame ver. ¿En cuál me dices, por favor? Que este punto 5 tiene pues ciertas preguntas, bueno, no sé si son preguntas o pues dónde va Sí. la solución de cada Sí, las cosita. preguntas orientadoras, ¿sí? Ujú. Entonces, las preguntas orientadoras están aquí en el anexo, mire. ¿Cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? O sea, como que lean, digamos, el enunciado. ¿Cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explique la situación de la situación problema planteada? Entonces, la gráfica es, por ejemplo, si es un problema de mezclas, la situación es esta, o sea, como el esquema, como un dibujito de lo que quieren resolver. Esto. Si es de mezclas, por ejemplo, y si es de población, pues correspondiente también a lo que significa. Eh, ¿Cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Entonces, son estas. Digamos, esta, por ejemplo. ¿Sí? Esta en el caso en que sean mezclas. Y si es, por ejemplo, en el de poblaciones, la ecuación que modela es esta. La ecuación que modela la dinámica de poblaciones es esta. Eso es lo que les piden ahí. Y si es la ecuación del enfriamiento de Newton, pues revisar cuál es. Es decir, entran a internet y buscan enfriamiento de Newton, ecuaciones diferenciales ordinarias de enfriamiento de Newton y ahí le va a solucionar cuál es la ecuación. ¿Cuál es el método utilizado para encontrar la solución general de la ecuación? Entonces, ¿cuál es el método utilizado? Por ejemplo, este de aplicaciones en dinámica de poblaciones es variables separables. Y la otra de mezclas que acabamos de solucionar es el método por el método de solución de ecuaciones lineales. Okay, o sea, ¿cuál es el método que utiliza? No puede ser una ecuación homogénea o si utilizaron otra. De acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular? Entonces, la solución particular, es decir, lo que se hizo acá cuando tuvimos en cuenta las condiciones iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, de acá donde empezamos esta parte, empezamos a tomar las condiciones iniciales, o sea, los procedimientos. Es lo que dice. ¿Cuál es el método utilizado ya? De acuerdo con la pregunta, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos? Es decir, que escriban lo que hicieron. Y dice, ¿por qué esa solución particular encontrada en el anterior ítem es la solución de este problema? Pues porque depende de las condiciones iniciales o los datos iniciales con los que nos están planteando la solución de dicho fenómeno. ¿Listo? Vale, profe. Muchas gracias. Profe. Gracias a ustedes. Listo. Entonces, que
Que estén muy bien y que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Listo, bro, igualmente, que estén bien, gracias. Listo, chao.